La reaparición de López Obrador no fue nostalgia ni cortesía política, fue un recordatorio de que su voz sigue marcando el pulso nacional. El mensaje dominical desde Palenque, programado con precisión quirúrgica, reinsertó al expresidente en la agenda pública sin pedir permiso. Sus 3 condiciones para salir del retiro, que son defender a la democracia, proteger a la presidenta y cuidar la soberanía, son menos principios y más advertencias. Si algo se mueve, aquí estoy. No habló como figura retirada, sino como garante autodesignado del proyecto. El contraste es elocuente. Mientras el gobierno intenta presumir resultados en seguridad y sortear escándalos como el de Miss Universo y la crisis en la fiscalía, él retoma el reflector para ordenar el relato y marcar límites. México tiene presidenta, sí, pero el video dejó claro que el árbitro moral y político del movimiento sigue operando desde Palenque. En menos de una hora, López Obrador no solo volvió, recordó que nunca se fue. Hoy es martes 2 de diciembre de 2025 y estas son las claves de la noticia. Productores exponen inquietudes por ley de aguas. El hijo del Chapo revela que secuestró y sedó al Mayo Zambada. Erubiel Alonso exige aplicar Plan Michoacán en Tabasco. Puebla destaca en deporte y cultura al cierre de 2025. Analistas reducen expectativas de crecimiento del PIB. Fallece Margarita Molina, madre de Clara Brugada. 40.8 millones de personas viven con VIH en el mundo. Y además, mucho más. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda y aquí comenzamos. Un espacio para entender lo que ocurre y por qué importa. Aquí comienzan las claves de la noticia. Con Fernando Moctezuma Ojeda. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se reunió con más de 35 productoras y productores del campo de 10 estados para escuchar propuestas sobre la nueva ley de agua, esto en un proceso legislativo que aún debe pasar tanto por comisiones dictaminadoras como por la discusión en el Pleno. La diputada destacó que el acceso al agua es un derecho humano y que la revisión de la iniciativa, que integra 23 propuestas de la presidencia y de grupos parlamentarios, se realiza de manera transparente y sin aceleraciones, considerando que en México existen cerca de 600,000 concesiones de agua que podrían verse impactadas. Señaló que las aportaciones de agricultores, ganaderos y representantes de distritos de riego serán registradas en una relatoría oficial y turnadas a las comisiones para su valoración, garantizando que el dictamen refleje la pluralidad de las visiones. López Rabadán indicó que el documento aún puede modificarse tanto en comisiones como en el Pleno y subrayó que se respetará el derecho de manifestación pacífica durante la discusión. La diputada afirmó que se busca garantizar condiciones para continuar con el análisis legislativo sin interrupciones y construir un instrumento legal que atienda las necesidades del campo y de las familias vinculadas al uso del agua, con un debate abierto, plural y transparente, asegurando que el dictamen final incorpore la mayor cantidad posible de observaciones ciudadanas antes de su votación por parte de las y los 500 diputados. Y por otro lado, le platico que Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, se declaró culpable de cargos de narcotráfico y crimen organizado, esto ante la Corte del Distrito Norte de Illinois, en el marco del caso contra la célula de los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Durante la audiencia se confirmó que Guzmán López continúa como testigo colaborador de las autoridades estadounidenses, lo que podría implicar una reducción de sentencia, aunque en ausencia de modificaciones podría enfrentar prisión de por vida. El imputado admitió su participación en 2024 en el secuestro de Ismael El Mayo Zambada García, esto para trasladarlo a Estados Unidos, así como su involucramiento en actividades delictivas de la organización entre 2008 y 2021, incluyendo tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana, lavado de dinero y portación de armas. Los documentos judiciales señalan que Guzmán López coordinaba junto con otros miembros del cártel el traslado de drogas desde Centro y Sudamérica hacia México y posteriormente hacia Estados Unidos, percibiendo
recibiendo más de $10 millones anuales por estas operaciones. Esta es la segunda declaración de culpabilidad de un hijo del Chapo en esta misma corte, tras la de Ovidio Guzmán el Ratón, quien también colabora con las autoridades. Guzmán López detalló el secuestro de El Mayo, ocurrido el 25 de julio de 2024 en Sinaloa, explicando que lo capturó en una reunión privada, lo trasladó esposado a una aeronave y le suministró sedantes durante el vuelo hacia Nuevo México, esto con la intención de que su entrega fuera considerada en su caso y en el de su hermano Ovidio, aunque el gobierno estadounidense ha señalado que no otorgará crédito por esta acción. La Corte programó su próxima audiencia de seguimiento para el próximo 1 de junio de 2026, antes de la imposición de sentencia, cuando se evaluará su colaboración y posibles efectos en su situación legal. En tanto, vamos al panorama. Panorama. Las claves de México y el mundo. Con María Laura Álvarez. Gracias, Fernando. En Washington, la Casa Blanca confirmó un segundo ataque contra un presunto narcotraficante venezolano autorizado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y ejecutado por el almirante Frank Bradley bajo reglas de conflicto armado. Según la vocera Caroline Leavitt, los grupos catalogados como narcoterroristas pueden ser blanco de fuerza letal, una postura que la administración Trump sostiene como justificación de estas acciones. El caso generó inquietud en el Congreso, donde legisladores de ambos partidos pidieron revisar los ataques contra embarcaciones acusadas sin pruebas públicas de traficar drogas. Esto surge tras un reporte que señala que Hegseth habría ordenado abatir a todos los tripulantes de un barco atacado el 2 de septiembre, hecho que dejó 11 personas muertas. Desde el Air Force One, Trump negó conocer esos señalamientos y respaldó la versión de su secretario de Defensa, quien rechazó haber dado tal instrucción. En Seúl, la policía surcoreana detuvo a 4 personas acusadas de hackear más de 120,000 cámaras en hogares y negocios para obtener y vender material de explotación sexual. Según la Agencia Nacional de Policía, los sospechosos actuaron por separado y aprovecharon vulnerabilidades básicas como contraseñas débiles para entrar a dispositivos instalados en casas, comercios, un estudio de pilates y una clínica ginecológica. La investigación revela que 2 de los detenidos habrían vulnerado más de 130,000 cámaras y producido más de 1 millar de videos que vendieron por montos superiores a $18,000. De acuerdo con las autoridades, su contenido concentró cerca de 2/3 del material ilegal publicado en un sitio extranjero durante el último año. Las autoridades calificaron estos delitos como graves y anticiparon operativos más estrictos contra el hackeo de cámaras y el consumo de videos obtenidos de forma ilegal. En Cuba, la isla reportó 33 muertes por dengue y chikungunya en los últimos meses, en medio de una epidemia que ya afecta a cerca de 1/3 de la población. La viceministra de Salud, Carilda Peña, señaló que ambas enfermedades mantienen una circulación extendida en todo el país, con presencia en las 14 provincias y 43 municipios. Del total de fallecimientos, 12 corresponden a dengue y 21 a chikungunya. La mayoría eran personas menores de 18 años. Peña reconoció que la situación es compleja pese a las fumigaciones en calles y viviendas, e hizo un llamado a fortalecer medidas de prevención, especialmente en hogares con personas adultas mayores y bebés. La crisis económica, marcada por falta de medicamentos, combustibles y servicios básicos, limita la capacidad del gobierno para sostener acciones de control como la limpieza de basura y la reparación de fugas de agua. En Aguascalientes, campesinos inconformes por los pagos ofrecidos por sus productos bloquearon diversos accesos carreteros al estado. El cierre principal ocurrió en la carretera federal 45 Sur, en la entrada desde León y Los Altos de Jalisco. La misma situación se presentó en la carretera federal 71 Norte, a la altura de la comunidad de San Jacinto. Además, se reportaron obstrucciones parciales en las carreteras estatales 43 y 88, afectando los accesos hacia Montoya, Los Conos y la ruta de la capital al municipio de El Llano. En Morelia, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, afirmó que el caso de Maritza Espino, joven de 28 años reportada como desaparecida y posteriormente localizada sin vida, será esclarecido y confirmó que se trata de un feminicidio. Maritza desapareció el 24 de noviembre en Uruapan y fue hallada 5 días después dentro de un tambo flotando en un canal de aguas negras con un impacto de arma de fuego. La Fiscalía Estatal ya realiza investigaciones para identificar y detener a los responsables. La joven contaba con ficha de búsqueda bajo el protocolo Alerta Ámbar.
Entre enero y agosto, Michoacán registró 98 homicidios de mujeres de entre 18 y 37 años, de los cuales 18 ocurrieron en Uruapan. Hasta aquí el panorama del martes, Fernando. Excelente día. Muchísimas gracias, Laura. Excelente martes. Y en más información, le platico que el diputado federal Erubiel Alonso Cue, del Revolucionario Institucional, exhortó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a implementar en Tabasco los mismos 12 ejes del Plan por la Paz y la Justicia, conocido como Plan Michoacán, esto ante el incremento de la inseguridad y sus factores sociales asociados, mediante un punto de acuerdo en el que solicita una intervención inmediata y coordinada. La propuesta contempla el fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, atención a causas estructurales como educación, empleo y programas sociales, desarme voluntario, así como la consolidación de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Fiscalía Local, con mayor equipamiento, capacitación y unidades especializadas. Entre las medidas destacan la creación de subsedes de la Unidad Antiextorsión, la coordinación con la Sedena, la Marina y la Fiscalía General de la República y el reforzamiento de la línea 089 para las denuncias anónimas. Alonso Cue citó datos de la ENSU, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del INEGI, que indican que el 63% de la población adulta en zonas urbanas considera inseguro vivir en su ciudad, mientras que en Villahermosa la percepción de inseguridad, alcanza hasta el 90.6%, solo 5 puntos por debajo del cierre de 2024. Destacó que pese a las más de 34,000 detenciones por delitos de alto impacto y la incautación de 283 toneladas de droga, la confianza ciudadana no ha aumentado. En lo económico y social, Tabasco registra una contracción de menos 9.69% en los últimos 2 trimestres y un déficit de 6,000 estudiantes en educación básica. El Estado mantiene un promedio anual de 47,380 carpetas de investigación por delitos del Foro Común, equivalentes a más de 130 denuncias diarias, y una percepción elevada de corrupción en la Procuraduría de Justicia, con el 68.4% en 2019 y 62.5% en 2023, que consideran corrupta a la Fiscalía Estatal. Finalmente, el legislador subrayó que la estrategia federal debe ser integral, abordando tanto la contención del delito como las causas estructurales que lo generan. Y por otra parte, le cuento que el gobierno de Puebla cerró 2025 con reconocimientos nacionales por su política pública en deporte, cultura y arte, reportando avances en fortalecimiento del tejido social y la prevención del delito mediante actividades comunitarias. El gobernador Alejandro Armenta destacó que Puebla alcanzó el segundo lugar nacional en el medallero de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de Educación Básica y recibió distinciones como el premio Momento al Impulso Deportivo de la Gala Victory Prize México 2025 y el reconocimiento de la Federación Internacional de Voleibol por la organización del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa con el respaldo de la CONADE. La Secretaría del Deporte y Juventud, Gaby Sánchez, señaló que los logros reflejan el trabajo de atletas, entrenadoras, entrenadores y de sus familias e informó que del 15 al 17 de diciembre Puebla será sede de la reunión del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, SINADE. En el ámbito cultural, la secretaria Alejandra Pacheco Mex resaltó la realización de eventos, foros y el encuentro de jóvenes creadores como parte de la estrategia para promover expresiones artísticas, comunitarias y reforzar la convivencia. Las autoridades estatales anunciaron que para 2026 se prevé ampliar la agencia deportiva y cultural, consolidando proyectos de formación, desarrollo y participación de niñas, niños y jóvenes en todo el territorio poblano. Ahora vamos al visor. Visor. Las claves del mundo empresarial. Con Alejandra Bailón. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y la audiencia. Mercado Libre fortaleció Mercado Clips, una herramienta basada en inteligencia artificial para generar videos promocionales en minutos a partir de la información del producto. El sistema crea guiones, agrega voz, subtítulos y música, lo que facilita la producción sin conocimientos técnicos. La plataforma sostiene que los clips pueden multiplicar la visibilidad y ventas en un contexto donde 93% de jóvenes en México decide compras con base en imágenes y videos. Las categorías con mayor uso son moda, autopartes, construcción, hogar y alimentos, con adopción temprana de marcas como Adidas y Nike.
Cooperativa Pascual lanzó Néctasis, una bebida sin sellos y sin azúcares añadidos como respuesta anticipada al incremento del IEPS a partir de enero. La empresa, que opera con márgenes más estrechos que las grandes refresqueras, advirtió que el nuevo impuesto presiona su liquidez, por lo que aceleró el desarrollo de productos exentos del gravamen. Néctasis queda fuera del cobro del impuesto para bebidas azucaradas y con edulcorantes, lo que le permite a Pascual recuperar espacios como las cooperativas escolares, donde Boeing había perdido presencia. La compañía también iniciará un proceso de reformulación para reducir azúcares en todas sus marcas, aunque sí, sin plazos definidos ni detalles de inversión, en un intento por sostener su portafolio en un entorno fiscal más exigente. Aeroméxico y Scandinavian Airlines firmaron un acuerdo de código compartido que entró en vigor este 1 de diciembre, con el objetivo de facilitar conexiones entre México y los países escandinavos. La alianza permitirá a los pasajeros viajar con un solo boleto, documentar equipaje hasta su destino final y acceder a beneficios de lealtad entre Aeroméxico Rewards y Eurobonus. El convenio ampliará las opciones de conexión desde Copenhague, Estocolmo y Oslo hacia la Ciudad de México, mientras que los usuarios de Aeroméxico podrán acceder con mayor facilidad a la red Scantiva en Dinamarca, Noruega y Suecia. Ambas aerolíneas buscan fortalecer su presencia con rutas transatlánticas, diversificar su oferta y atraer más viajeros de negocios y turismo, en un mercado donde la interconexión es clave para competir. Hasta aquí el visor empresarial, Fernando. Excelente martes. Te agradezco muchísimo, Ale. Excelente martes. Oiga, y en otros temas le cuento que especialistas del sector privado consultados por el Banco de México ajustaron a la baja sus expectativas de crecimiento para 2025 y 2026, proyectando un PIB, el Producto Interno Bruto, de 0.4% y 1.37% respectivamente, frente a pronósticos previos de 0.5 y 1.4%. Según la encuesta de expectativas de noviembre de 2025, los factores que podrían limitar la expansión incluyen gobernanza, condiciones externas e internas, inseguridad, falta de Estado de Derecho, corrupción e incertidumbre económica. Respecto al clima de negocios, el 29% de las y los encuestados espera mejora, el 51% prevé estabilidad y el 20% anticipa deterioro. En cuanto al desempeño económico, el 93% considera que está peor que hace un año y solo el 2% estima que es un buen momento para invertir, frente al 56% que lo considera desfavorable y el 41% manifestó incertidumbre. Por otro lado, lamento informarle que este lunes se confirmó el fallecimiento de Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina. La administración capitalina difundió un mensaje oficial en sus redes sociales expresando condolencias y solidaridad hacia la mandataria y su familia, deseando consuelo, fortaleza y paz. Hasta el momento no se han dado los detalles sobre los servicios funerarios y la comunicación oficial se centró en acompañar a la jefa de gobierno en este momento. La noticia también generó mensajes de apoyo de diversas dependencias y figuras públicas que replicaron las condolencias institucionales. Y en tanto, vamos a los indicadores. Indicadores. Las claves de los mercados con Arely Méndez. Gracias, Fernando. El dólar en ventanilla se cotiza hasta en 18.77 pesos a la venta y 17.68 a la compra, mientras que el euro se ubica en los 21.25 a la venta y 21.24 a la compra. La gasolina magna se vende hasta en 23.68 pesos por litro, la premium en 25.82 y el diésel en un máximo de 26.46 pesos por litro según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se cotiza en $55.82 por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores finalizó la jornada en 63.551.13 puntos, una baja del 0.07%. La acción ganadora fue Industria Peñoles, con una ganancia del 6.27%, mientras que la perdedora fue Grupo México Transportes, con una baja del 3.48%. Hasta aquí los indicadores del día, Fernando. Excelente martes. Excelente martes, Arely. Muchísimas gracias. Y ya casi para despedirnos, le cuento que este 1 de diciembre se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, instaurado por la ONU en 1988 para generar conciencia y combatir el estigma asociado al VIH.
Según ONU-SIDA, en 2024 habían 40.8 millones de personas viviendo con VIH a nivel mundial, con 1.3 millones de nuevas infecciones y 44.1 millones de muestras acumuladas desde el inicio de la pandemia. El virus ataca el sistema inmune y sin tratamiento puede derivar en SIDA entre 8 y 10 años después de la infección. Se transmite por fluidos corporales, principalmente a través de relaciones sexuales sin protección, transfusiones o inyecciones o de madre a hijo. Los antirretrovirales permiten mantener una carga viral indetectable, evitando la transmisión y garantizando la calidad de vida similar a la población no infectada. En México, el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reportó en 2021 una tasa de mortalidad del 3.7 por cada 100.000 habitantes, concentrada en hombres y en entidades como Veracruz, Ciudad de México, Jalisco y el Estado de México. Entre 1983 y 2022 se han diagnosticado 341.313 casos de VIH. Las autoridades insisten en que el VIH no se transmite por contacto casual, besos o picaduras de mosquito y que las pruebas son confidenciales y no pueden usarse como discriminación laboral, como discriminación en general, vaya. Y con esto llegamos al final de este espacio. Antes de despedirme, quiero pedirle que considere seguirme en esta plataforma, comentar sus opiniones y si la información le resultó útil, comparta este episodio con quien usted crea que también le puede ser de utilidad. La redacción de este guión estuvo a cargo de Camila Gómez, la producción es de Neri Castillo y yo soy Fernando Moctezuma Ojeda. Como siempre, le agradezco muchísimo que me permita acompañarle el favor de su confianza y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. En fin, que tenga un excelente martes y una gran semana, cuídese mucho, si así ha de ser, le espero aquí mañana y ya lo sabe, pásela bien. Ahora sabes lo que de verdad importa. Esto fue Las Claves de la Noticia. Las Claves de la Noticia. Presentado por fermoctezuma.news.